Queremos pedirle, como ha dicho nuestro hermano, que abra sus oídos y su corazón para oír el mensaje de salvación. Quiero saber si se escucha bien, se oye. Sí, hermano, se escucha perfecto. Va a entonar un himno, todo lo hace el Señor, y el himno que nuestro hermano acaba de entonar, el 98, era el himno que iba a pedir para la predicación, pero el Señor que está guiando la predicación en esta noche es el que lo sabe todo. Quisiera leer con la ayuda del Señor algunas escrituras en la palabra de Dios. Vamos a leer primeramente en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y el versículo 3. Juan capítulo 17 y el versículo 3. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Voy a leerlo nuevamente. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Otra porción en la palabra de Dios en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3 y el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dos pasajes en la palabra de Dios que quizás usted, amigo y amiga que no tiene a Cristo en su corazón, ha oído en otras ocasiones. Y la primera porción que hemos leído, el apóstol Juan, escribiendo en su evangelio las palabras del Señor. El Señor está aquí manifestando a los hombres, a usted, amigo y amiga, lo que es la vida eterna. Y primeramente, el Señor dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Desde tiempos antiguos, el corazón del hombre, en su condición de pecador, siempre ha procurado echar por tierra esta verdad. La existencia de un Dios, creador de todas las cosas y que sustenta, como la misma palabra de Dios dice, todas las cosas con la palabra de su poder. Sabemos por la palabra de Dios que el que tiene mayor interés en que el hombre aparte su corazón y su pensamiento de esta persona tan bendita como el Dios del cielo, es el enemigo de nuestras almas, Satanás, que siempre ha querido, engañando al hombre, apartarlo del Dios del cielo y de la verdad de su palabra. Pero el Señor dice
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y qué podemos encontrar en la palabra de Dios referente a ese conocimiento que usted necesita saber de él? Primeramente, como el único Dios verdadero. La palabra de Dios describe claramente en el libro de Isaías, en el capítulo 43, Dios hablando a su pueblo, él les dice que no hay otro Dios fuera de él. No hay. Que él es el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y que fuera de él no hay otro. No hay más nadie mayor que Dios. Y no hay más nadie que por debajo de él sea Dios. Él es el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y como dice allí en el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando consideraba estas escrituras, me acordaba cuando era joven, hace mucho tiempo de eso. Cuando era joven y estudiaba que en relación a la existencia del hombre existía lo que se conocía o se conoce como el eslabón perdido. El hombre descendiendo, según los científicos, el hombre desciende del mono. Y que falta un eslabón de esa cadena que no han encontrado para conectar al mono con el ser humano. Eso fue hace tiempo, pero hoy en día ha cambiado eso. Hay muchas teorías que el hombre ha inventado. Y hoy en día el hombre está mirando al espacio, buscando lo que se conoce con la teoría del Big Bang. Que la Tierra y el hombre se formó por una explosión y por el movimiento de la gravedad y de aquellos materiales se fue formando la Tierra y luego el hombre, etcétera, etcétera. Que la vida viene por allí, pero la palabra de Dios no describe eso. La palabra de Dios describe que Dios creó los cielos y la tierra. Y el salmista, en el Salmo 19 y versículo 1, él dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento las obras de sus manos. Dice allí en Romanos capítulo 2, capítulo 1 y versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. La creación, allí nos incluimos tanto yo como usted, o usted y yo, que fuimos creados por Dios del polvo de la tierra, evidencian la grandeza, el poder y la sabiduría del Dios del cielo. El hombre, la mente del hombre no entiende cómo funciona, cómo se mueve, cómo se sostiene la tierra. Pero la palabra de Dios describe esa grandeza y que las cosas que están criadas le evidencian a usted, amigo y amiga, que no tiene a Cristo en su corazón, que hay un Dios y que todas las cosas que existen hoy es porque Él existe. No nacimos del mono. No vinimos a este mundo por una explosión en el universo.
Venimos porque Dios dijo, como dice en el capítulo 3, Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Dice la palabra de Dios que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Dios quiere que usted entienda que Él es el único Dios verdadero, que habla verdad, que su palabra no es una teoría, ni es un pensamiento de hombre. Su palabra es la verdad revelada de parte de Dios a todos los hombres. Lo otro que podemos encontrar en la palabra de Dios, de parte de Dios, para que usted le conozca, es lo que leemos allí en el libro de Jeremías capítulo 9 y el versículo, vamos a leerlo desde el 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. 3 cosas quiere Dios que usted conozca de Él en este versículo. Primeramente, que es un Dios de misericordia. Mire, la palabra de Dios nos dice que Dios hace salir el sol para buenos y malos. Que la gracia de Dios se revela a todos los hombres desde el principio. Y aunque nosotros, por la desobediencia de nuestros padres, heredamos el pecado en cada uno de nosotros, y desde que nuestros padres fueron echados del huerto del Edén, el hombre, como dice allí en el libro de Génesis, el corazón del hombre es de continuo al mal. El hombre siempre en su corazón está andando en el camino del pecado. Pero Dios ha tenido misericordia desde el principio, tratando con el hombre de una manera especial para hacerle volver de su camino, para apartarle del pecado y traerle a su gracia, que desde el principio Dios ha mostrado. Pero Dios quiere que conozca que Él es un Dios de verdad, de juicio. La palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, revela los juicios de Dios para con todos los hombres. Ella describe esa justicia y lo que sigue más a lo tercero, y que Dios es un Dios justo. Es porque los juicios de Dios que Él ha establecido para con el hombre no son injustos. Dios no obra con injusticia para con el hombre, Dios obra con justicia. Cuando Dios condena el pecado es porque lo ha merecido, lo amerita. Y con justicia lo aplica. Dios no aplica la injusticia. Pero para continuar, dice el mismo versículo en el capítulo 17 y el versículo 3, la segunda parte. Dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Como leemos allí en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí está la misericordia de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué Dios no envió a su Hijo al mundo a condenarlo?
Porque la palabra de Dios nos enseña que desde el día que nuestros padres pecaron en el huerto del Edén, desobedeciendo su palabra, Dios los juzgó e emitió un juicio para con todos los hombres. Como la palabra de Dios nos enseña, a causa del pecado, el hombre fue echado de la presencia de Dios. El hombre fue separado de Dios y el hombre murió espiritualmente. Entre el hombre y Dios hay una separación a causa del pecado. Muerto espiritualmente. Y eso lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 2 y versículo 1. Y él os dio, hablando a los creyentes, él dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y así se encuentra usted en esta noche, amigo y amiga, muerto en sus delitos y pecados. Perdido. Otra cosa que el pecado trajo en la vida del hombre fue la muerte física. Dice allí en el libro de Hebreos, capítulo 9, dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios va a juzgar al hombre por su pecado. Y el hombre, como dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Pero allí está la misericordia de Dios. Como dice el versículo 3, el versículo 16. Dios nos amó y dio a su Hijo a ocupar nuestro lugar delante de su presencia en la cruz del Calvario, a llevar nuestros pecados sobre su cuerpo. Dice el profeta Isaías que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada uno de nosotros se apartó por su camino. Pero aún así, nosotros andando a espalda de Dios, en nuestra vida, en nuestro pecado, dice, Dios, Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice otro pasaje en la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Otra escritura dice, el justo, muriendo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Juan el Bautista, cuando vio al Señor venir a él le señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el que iba a ser ofrecido delante de Dios para expiar nuestros pecados. Y él se entregó. Él dio su vida en rescate por la nuestra. Y él allí en la cruz, por haberse apropiado nuestros pecados, Dios le castigó a él. Mire, amigo y amiga, el escritor a Lamentaciones, hablando de la hora de la cruz, él dice, y hablando del Señor, no os conmueve a cuantos pasáis por el camino. Mirad y ved si habrá dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Otro pasaje dice, hablando del castigo de Dios sobre él, que él revolvió su mano sobre él, castigándole por usted y por mí. La demanda de la justicia por nuestros pecados fueron sobre él. Y es por eso que el profeta Isaías en el capítulo 53, él dice que a causa de nuestros pecados, él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros hemos sido curados. Él allí en la cruz del Calvario pagó toda la deuda que nuestros pecados exigían. Pero algo más glorioso y maravilloso que allí en la cruz aconteció, aunque fue una hora de tristeza, horas de tristeza y de dolor en la vida del Señor, de angustia, por ocupar el lugar que él no merecía, pero por amor lo hizo. Él tuvo que exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios le desamparó a él, le castigó a él para ampararle a usted en esta noche y para ampararme a mí. Ese es el juicio de Dios. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice que ahora, aparte de la ley, se ha revelado, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios manifestada en la persona de Jesucristo. Una justicia que por medio de él el hombre puede alcanzar. Por eso hemos leído allí acerca del Señor. Dice primeramente que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay un refrán muy popular en el mundo que dice que todos los caminos conducen a Roma. Asimismo, en el mundo hay muchas religiones que te ofrecen llevarte al cielo, que te ofrecen muchas cosas maravillosas, pero queremos decirle, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro dijo en la primera ocasión predicando el evangelio: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Mire, amigo, la salvación que Cristo ofrece al pecador es por gracia, por la obra que él consumó en la cruz del Calvario. Usted puede alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero hay una expresión aquí que se repite varias veces: el que cree. El que cree. Para ser salvo es necesaria la fe. Y usted está haciendo en esta noche lo primero que la palabra de Dios nos enseña para ser salvo. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted está oyendo la palabra de Dios como la ha oído muchas veces. Es ella la que despierta la fe en usted, pero es necesario que usted reconozca que es un pecador, que sienta la necesidad de su pecado en su vida y vaya a él creyendo en lo que él hizo en la cruz del Calvario y que la sangre que él derramó por la fe en esta noche puede limpiarle de todos sus pecados. Esta es la vida eterna. Creer en el único Dios verdadero y en Jesucristo, a quien él envió a morir en la cruz por usted. Pero hemos leído también, para terminar, el versículo 19. Y esto para que usted entienda, amigo y amiga, que la salvación, aunque es un regalo de Dios, por gracia, para todos los hombres, aunque la obra de Cristo fue efectuada hace mucho tiempo, más de 2000 años, fue realizada una sola vez y para siempre, y el hombre hoy puede ser salvo creyendo en Cristo como su Salvador personal
¿Es usted quien se pierde o se salva? Es una decisión que usted debe tomar hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Dice el versículo 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo digo por experiencia. Creí a la edad de 22 años. Conocí el mundo. Y conozco esta escritura porque la viví. Fui criado en un hogar cristiano. Cuando yo nací, mis padres ya eran creyentes. Conocí la palabra de Dios desde niño. Pero cuando comencé a ver el mundo, cuando vi todo lo que él me ofrecía, reconozco que me gustó. Practiqué el pecado, viví en el pecado, hasta el día en que entendí el fin que me esperaba. Miré a Cristo ocupando mi lugar en la cruz y le acepté como mi Salvador personal. Pero esta es una realidad, como lo fue en mi vida, es una realidad en su vida, amigo, amiga que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque usted ha oído el evangelio muchas veces. Nadie hoy en día puede decir que no ha oído la palabra de Dios. Usted ha oído el mensaje de salvación. Conoce de la obra del amor de Dios, de la obra de Cristo. Conoce del fin que le espera en su pecado y de la eternidad que en Cristo le espera en los cielos. Pero el hombre ama más las tinieblas que la luz. Porque el pecado que mora en el corazón del hombre lo lleva a practicar el pecado. Todo aquel, dijo el Señor, que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el hombre, por mucho esfuerzo que haga, no puede librarse de estas cadenas que lo llevan a la condenación eterna. Solamente Cristo con su sangre puede romperlas, perdonando, como dice la palabra de Dios, todos sus pecados, cumpliendo la promesa desde el momento en que le recibe, que el Espíritu Santo de Dios entra a morar en su corazón como la garantía de la vida eterna, dándole una nueva vida en Cristo y asegurándole en su corazón que si muere, si la muerte le sorprende o si Cristo viene, usted va a ir al cielo. Pero quiero que medite en su corazón y considere. Es verdad que al pecador, lo digo por mí mismo, porque yo lo viví hace mucho tiempo. Al pecador le gusta el pecado. Porque sus obras, el pecado es malo delante de la presencia de Dios. Y el corazón del hombre es malo a causa de la condición de pecador. Y la palabra de Dios dice que el hombre vive en este mundo bajo la potestad del príncipe del aire, Satanás. Satanás gobierna su corazón, lo arrastra al pecado para que se olvide de Dios y de la gracia que en Cristo Jesús le está ofreciendo. Pero hay dos cosas aquí también que quisiera resaltar brevemente. La vida eterna. Cuando uno cree en Cristo, como dice aquí, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación, la vida eterna que Cristo nos da, se obtiene
desde el mismo momento que le recibimos como nuestro Salvador personal. Tenemos vida eterna todos aquellos que somos salvos. Y por eso podemos decir que si la muerte nos sorprende o si Cristo viene, vamos al cielo. A disfrutar a plenitud cuando el Señor venga a buscar a todos los que hemos creído en Él, para llevarnos a su presencia, a disfrutar con Dios, con Cristo y con todos los santos, con todos los que hemos creído en Él, en las moradas celestiales que Él fue a preparar para todos los hombres, pero mayormente para los que creen. Porque el pecado o el pecador no entra al cielo. La vida eterna es en el cielo, no en esta tierra, con Cristo. Mire, por toda la eternidad. Y si hoy que estamos en este mundo disfrutamos la gracia de Dios, ¿cómo será cuando estemos en su presencia? Pero encontramos lo contrario, la condenación. Esta es la condenación. Mire, la palabra de Dios describe, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Usted, amigo y amiga, por la palabra de Dios está muerto espiritualmente, está separado de Dios. Pero la palabra de Dios dice allí en Apocalipsis, hablando del lugar de condenación, del lago de fuego. Cuando toda la palabra de Dios se haya cumplido, Dios va a llamar al hombre a juicio en el gran trono blanco. Y el que hoy es tu Salvador, el que hoy te está ofreciendo vida eterna por la obra de la cruz, mañana sentado en ese trono va a ser tu juez y te va a juzgar primeramente por tus obras, te va a juzgar por la palabra de Dios y te va a juzgar porque dice la palabra de Dios que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es el lugar de condenación preparado para Satanás y sus ángeles, pero si tú no crees, vas a ir allí. ¿Y sabe cómo dice la palabra de Dios que se llama ese lugar? La muerte segunda. Dice otro pasaje allí en Tesalonicenses, que en ese lugar, amigo y amiga, usted va a estar excluido de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. El hombre no va a tener ningún contacto con Dios por toda la eternidad. Y dice la palabra de Dios que allí será el lloro y el crujir de dientes, donde el hombre será atormentado. Y hay quienes han dicho, y creo que es verdad, que en ese lugar no será tanto las llamas del infierno, del lago de fuego, lo que van a atormentar al hombre, sino saber que oyó el evangelio muchas veces y rechazó a la persona bendita del Señor Jesucristo. Tendrá que decir por toda la eternidad, me perdí, me perdí, me perdí. Por eso, amigo y amiga, en esta noche es su decisión, como otras veces que ha oído la palabra de Dios, si acepta a Cristo como su Salvador personal y obtiene la vida eterna que Él le está ofreciendo, o le rechaza y se pierde toda la eternidad. Le rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se reconcilie con Dios. Crea en el Señor Jesucristo en esta noche y será salvo y será salva. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.